Muchas gracias que nos acompañan esta noche ya de julio, 1 de julio del 2020. Estamos en una edición más de A Ocho Columnas. Nuevamente nos acompaña el señor gobernador desde sus oficinas en Palacio de Gobierno, con nuestra respectiva sana distancia, y estaré presentando también a nuestros compañeros. Señor gobernador, felicidades porque hace 2 años ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador y ganó también el ingeniero Cuitlagua García Jiménez esta gubernatura. Hablaremos de eso y de otros temas. Lo saludo, ¿cómo está? Muy bien, un gusto saludarlos. Buenas noches, señor gobernador. Adrianita, ¿cómo estás? Andas en Hawái, Adrianita, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, siempre un gusto compartir con ustedes este espacio. En Dubái está Mario Lozano. ¿Cómo estás, Mario? Bien, gracias, Ramsés. Adriana, buenas noches. Señor gobernador, buenas noches. Feliz Día del Ingeniero, aunque sea ya tarde, pero feliz día. Ah, felicidades, es cierto. Y yo desde la... Hombre. Así es. Y desde la magisterial aquí lo saludamos, señor gobernador, a nuestra sana distancia. Señor gobernador, hay muchos temas. Obviamente estaremos hablando de los 2 años del movimiento, de cómo va la administración, pero primero lo último, si usted me permite. Yo sé que está usted en coordinación con la Fiscalía General del Estado en torno a lo que sucedió en la rectoría, la rectora de la Universidad de Valladolid. Me dicen que hay 2 líneas de investigación, una se debilita mucho, que es la del robo. No sé cómo va este asunto de la rectora, o la exrectora en este caso, Guadalupe de Martínez, la exrectora de la Universidad Valladolid, y ya estaremos hablando, si usted nos permite, de otros puntos. ¿Cómo va ese asunto? Sí, un hecho muy lamentable, lo vamos a investigar a fondo. Hay las 2 líneas de investigación que la fiscal nos informó. También se abundó en estos días más sobre una de ellas. La del robo está en entredicho, pero hay otra que en estos días se fortaleció y que probablemente sea la más adecuada. Me tengo que reservar los detalles de los avances, pero algo sí queremos decir. Nosotros, cuando nos hemos comprometido a acabar con la impunidad, hemos dado claros ejemplos. E incluso en hechos tan lamentables, pero a veces que han sido muy mediáticos, hemos dado no solo con los responsables materiales, sino también con los intelectuales. Sin crear chivos expiatorios, se han resuelto homicidios de personas que tienen alguna relevancia política o en este caso social, y hemos dado con los responsables. Así que lo único que les espera a quienes hayan cometido estos hechos es la justicia. Es un compromiso de este gobierno de ya no dar carpetazos ni dejar las investigaciones inconclusas por una eternidad. No olvidemos que venimos de una administración de la Procuración de la Justicia que ocultó más de 100 carpetas de investigación de presuntos responsables y delincuentes, y eso pues trajo como consecuencia que cundiera la impunidad. Ahora no, hay una nueva fiscal comprometida. Gracias a ese cambio en la administración de la Fiscalía General del Estado, se ha dado con los responsables, insisto, no solo materiales, sino también intelectuales, como los parece haber en este caso. Señor gobernador, aprovechando estos 2 años de su triunfo en las urnas, primero, platícanos, ¿dónde estaba? ¿Cómo le dijeron que ganó? ¿Qué fue lo primero que sintió? Y a partir de ahí podemos hacer un corte de caja, cómo recibe Veracruz y qué se ha hecho en estos 2 años de manera significativa a favor de las y los veracruzanos. Estábamos en lo que se conoce como el búnker electoral. Estaba Rocío Nale, el actual secretario de Gobierno, Eric Cisneros, un servidor y del equipo técnico de cómputo que concentraba toda la información de nuestra estructura electoral. En ese punto
Nosotros a la 1 de la tarde recibimos los primeros informes de cómo iban las elecciones y en ese momento veíamos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador iba directo a una victoria muy cantada. Y en Veracruz también ya se tendían los indicios de que íbamos a triunfar. A la 1 de la tarde fuimos muy responsables, no sacamos ninguna campanas al vuelo, respetando la ley, y a eso de las 5:40, poquito después nos enteramos de que el principal contendiente de un servidor, el hijo del gobernador, del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se iba a declarar triunfador. Entonces en ese momento buscamos información en las encuestas de salida que estaban dándose ya pues de muchos medios que se registraron para llevar a cabo este tipo de metodología y dar a conocer resultados, que las encuestas de salida nos favorecían por entre un 6% y 10% más o menos. Entonces era suficiente para decir con toda seguridad que habíamos ganado. Sin embargo, fui cauto. Yo convoqué a una conferencia de prensa ese día 1 de julio del 2018 a la 1 de la mañana para dar a conocer los datos que nosotros pensábamos ya podrían ser suficientes para declarar algún triunfador. Entonces convoqué una conferencia de prensa a la 1 de la mañana ya del lunes, 2 de julio. Pero ante eso, de que se estaba adelantando para declararse ganador, el que finalmente fue pues, un contendiente perdedor, iba a salir, entonces salimos nosotros a las 6, entonces del búnker, con la alegría, con el gusto de saber esos resultados preliminares que ya teníamos en nuestra mano, decidimos salir, convocamos recordemos que en ese entonces Rocío Nale era candidata a senadora, entonces convocamos a Ricardo Agüed, que también nos acompañaba, Rocío Nale, el que era entonces presidente del partido, por el cual me postularon, y decidimos salir a hacer un comunicado. El comunicado primero decía que había que esperar y que nosotros llevábamos la gran ventaja, que nos ya casi lanzaba como los virtuales ganadores, pero en ese momento de la conferencia, en los medios nacionales ya televisivos se dan a conocer, hablo a eso de las 6:15, se dan a conocer ya los resultados preliminares a nivel nacional. Ganaba Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República y ganaba un servidor Veracruz. En el momento de la conferencia, si revisan las grabaciones que están por ahí, estábamos en medio de la conferencia cuando dice alguien de los reporteros, en este momento Mitofsky en Televisa está anunciando que gana un servidor, bueno, dicen Cuitlahua García, con una ventaja contundente. Y bueno, no se equivocaron, así fue. Ya después el propio OPLE, en el conteo rápido, da a conocer una cifra ya más oficial de este tipo de procesos estadísticos y da a conocer en efectivo que habíamos ganado. Yo no miento, procuro ser cauto cuando, aunque tenga yo cierta información, cuidar la ley, respetar a los contendientes y bueno, quien quedó como mentiroso y lo que siempre fue, pues la misma línea del padre, mentir, y pues ahí también marcamos una diferencia de quién procede diciendo la verdad y quién siempre trata de engatusar y engañar.
Y pues muy contentos con ese triunfo, porque fue el resultado de una lucha muy larga. Precisamente ayer, les contaba que yo muy joven participé como observador electoral de la elección del ingeniero Eberto Castillo 92. contra 1992. 1992, era yo un chamaco prácticamente, y recorrimos varias casillas y recogimos varias evidencias de lo que había pasado en la jornada electoral, pero en ese entonces pues no existía ni el órgano electoral que tenemos ahora estatal, ni el INE, ni el IFE, lo que lo antecedió, tampoco. Era un órgano electoral aquí en el Palacio de Gobierno que presidía el secretario de Gobierno en turno y los representantes de los partidos, y ahí se hacía lo que ahora es un consejo ciudadano, se entiende ciudadano. Entonces buscamos nosotros entrar cuando yo era joven aquí a Palacio, a este Palacio, en el 92. Palacio, ahí fue mi primera experiencia en cuestiones electorales ya formales. Participé mucho antes en la conformación del partido que fundó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, entonces, y el mismo Andrés Manuel López Obrador, de muy joven fui a hacer capacitación electoral, y desde ese entonces pues me estaba convenciendo que para transformar este país había que recurrir a la vía electoral de manera pacífica. En el 2006, pues ustedes saben la historia, el alegato que nosotros hicimos de que sucedió un fraude tremendo y que estuvimos ahí presentes cuando se estaba entre la fecha de la elección del 2006 y en lo que tardó el tribunal de determinar el candidato ganador. Recordemos que el tribunal es finalmente quien entrega la constancia de mayoría al próximo presidente de la República. En ese lapso, pues hubo todo un movimiento que encabezó el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo era uno de esos jóvenes que andaban ahí presenciando, y solamente el discurso que el licenciado Andrés Manuel López Obrador da en el Zócalo, dirigiéndose al pueblo de México, de qué paso seguía después de lo que se iba a consumar como un gran fraude, y nos planteó la disyuntiva, es decir, nos vamos a una lucha que se va a postergar mucho tiempo, pero que va a ser seguro el triunfo, o podemos encabezar un movimiento que podría terminar en una guerra civil. Y él mismo dio su opinión, dijo, lo voy a someter a votación, pero voy a dar mi opinión. Yo pienso que debemos ir por una lucha pacífica y cuyo resultado final, aunque sea largo, ¿sí?, podría ser la obtención del triunfo. Y pues fueron palabras que después de pues, ¿cuánto? Hace 14 años. Estamos ¿Usted hablando. sí cree en las instituciones ¿de cuándo? No, pero de que Andrés Manuel, desde que Andrés Manuel encabeza 2006. esto, pues no sé, yo estoy hablando de unos Más o menos. 30 Sí, años. 30. Porque recordemos que el presidente de la República actual hace una marcha, una caravana por la democracia. Desde ese entonces podríamos registrar ya una lucha contra un sistema político, un régimen antidemocrático, y concluye en este gran triunfo de esas dimensiones, de esos años de lucha. Pues yo fui ese joven que anduvo viviendo todas esas experiencias, el fraude del 88, la formación del Frente Democrático Nacional previo a ese fraude, la formación de un partido político, olvidemos que el PMS, Eberto, que tenía como candidato a Eberto Castillo,
declina, Cuauhtémoc Cárdenas se convierte en candidato, todo eso fue un proceso. Surgieron partidos, fue el PRD, después Morena, participé en la conformación de ese partido y finalmente se logra este triunfo. Esa es la conclusión. Por eso pensamos, y que es una lucha también por la democracia. O sea, no solamente no fue una lucha por... tuvimos que combatir dos cosas. El mecanismo para llegar y el haber llegado para quitar a toda una serie de pues clase política muy corrupta que en todo momento se resistió a esta ¿Y usted sí cree en las transformación. instituciones electorales hoy 2020, señor gobernador? Las estamos transformando y creo que finalmente se vinieron transformando a través de esta lucha. No olvidemos que no existía el INE y apareció el INE. Lamentamos que en algunas ocasiones desde este mismo instituto, el que era antes el IFE y ahora INE, pues sí fue muy cuestionado porque se fue coludiendo con este grupo de personas conservadoras que no quieren el cambio, que no quieren la transformación de raíz, y pues hicieron varias determinaciones en ese instituto electoral muy cuestionadas, como el haber avalado el fraude de 2006, por ejemplo, ¿sí? Haber consentido que un presidente de la República favoreciera a un candidato en declaraciones abiertamente y solamente, recuerden que a Fox se le cuestionó por su intervención en la elección del 2006 y el INE avaló todo eso. Entonces, pues no es que creamos, es que en los hechos ellos mismos se pusieron en cuestionamiento. Te doy uno más. Hoy mismo, este Instituto Nacional Electoral nos está queriendo impedir que se transmitan los informes del presidente por medios electrónicos, o sea, por la Radio Televisión de Veracruz, por ejemplo. Nos quieren multar porque estamos transmitiendo el informe presidencial. Cuando ha habido una lucha de la sociedad por abrir los medios, porque quienes ocupan los cargos ejecutivos informen, sean transparentes, den la cara, si ahora el INE, en lugar de refrendar esa lucha, dice no, no les informen, los voy a multar si transmiten el informe del presidente, cuando se trata de un informe en el que se está diciendo pues qué se está avanzando, qué se está haciendo, cómo se está actuando ante una pandemia, por ejemplo. O sea, eso es, la sociedad Señor, lo tiene que entonces, saber. ¿usted no cree en la independencia de pues los eso, organismos autónomos? Es que de algunos está cuestionada, está cuestionada. ¿No? Yo sí creo en que deben ser autónomos, pero hay que hacer un esfuerzo porque esa autonomía no se convierta en una colusión con intereses de un sector muy perverso de la sociedad. Eso es importantísimo. De nada nos sirve un órgano autónomo si va a actuar en contra del pueblo. O sea, ¿qué tipo de órgano autónomo es ese? ¿Alguien lo trae? Podría ser autónomo, pero ahí es donde nosotros cuestionamos, o sea, qué tipo de autonomía, digamos, legitimidad tiene un órgano que actúa así. Se tiene que cambiar, se tiene que modificar, se tiene que revisar. En verdad hay cuestiones absurdas. Al mismo presidente se le han hecho observaciones al presidente de la República actual para limitar su actuación en casos emergentes, por ejemplo. Se le quiso apercibir porque estaba informando de manera diaria por las mañanas
O sea, esto que se conoce como la mañanera, ¿sí? Se le quiso apercibir desde el INE. ¿A qué se refiere con estos grupos en verdad que menciona que usted, que influyen en...? Los conservadores de la derecha que se encuentran muy dolidos de que haya acabado la corrupción, de que llegaron nuevos gobiernos y que no permiten sus grandes negocios como antes, como en estos casos. No olvidemos que cuando había momentos de crisis, los grandes beneficiarios de la crisis eran los grupos de una cúpula empresarial antidemocrática, y yo dudo empresarial, porque aquí en Veracruz tenemos muy buenos empresarios y también en México, ¿sí? Que no son así. Ahí hay una mezcla de entre pseudoempresarios de muy alto nivel que se coluden con personas que han estado en los gobiernos pasados y tratan de usar a los partidos políticos, sobre todo de la derecha, para impedir la transformación. Señor a esos gobernador. grupos. Sí, y pues ya los conocemos, o sea, públicamente se dan a conocer porque de manera visceral y sin argumentos atacan al presidente y a la Cuarta Transformación. A esos grupos me refiero. Y precisamente por eso es tan loable lo que hizo el pueblo de México. O sea, a pesar de que esos grupos que tenían un poder político muy grande, tienen un poder económico muy fuerte, a pesar de eso, el pueblo logró revertir esa estructura de organismos autónomos electorales que pervirtieron, que ellos pervirtieron. La idea del INE no es mala, la idea del IFE no es mala, el de tener fiscalías autónomas no es mala, pero la pervirtieron, todo por la corrupción, para ponerla a sus servicios a estos órganos autónomos, así como pusieron a su servicio algunos partidos políticos, lo hicieron con estos órganos autónomos. Por eso el cuestionamiento hacia ellos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Tratando de fortalecer esa vía de institucionalidad para que sirva al pueblo. Señor gobernador. Esa es la gran diferencia. Ellos lo hacían para que sirva a unos intereses particulares, nosotros queremos que sirva Hoy que al cumple pueblo. usted 2 años de su triunfo en las urnas, sus adversarios durante el día dijeron que no había nada que festejar. ¿Con qué hechos les contesta? Mira, les duele mucho, muchísimo, que hayamos hecho obra pública en zonas tan apartadas donde ellos lo único que hicieron fueron a comprar votos, si es que se paraban por ahí. He ido a municipios donde nunca ha ido un gobernador, en las últimas décadas, ¿sí? Tezcatepec. Hicimos un puente que es la entrada al municipio, ¿sí? Donde ellos habían hecho un puentecito que se cayó 2 veces. ¿Sí? Bueno, hoy cuentan con un puente y una entrada digna a su municipio, Tezcatepec. ¿Por qué? Porque es un municipio indígena, ¿sí? Que la mayoría no habla español, está en la zona serrana de Guayacocotla y que para llegar no hay camino pavimentado. Es todo terracería para llegar a ese municipio, a la cabecera municipal de ese municipio. Y nunca se había parado un gobernador. Bueno, fuimos e hicimos obra ahí, hay un puente. Por cierto, lo voy a dar a conocer para que las fotografías de cómo está ahora ese puente, para que vean que es realidad, porque luego dicen que nada más son hechos. Ahí mismo está otro municipio que se llama Zacualpan, ahí cerquita de Tezcatepec. Estamos hablando de la Sierra Guayacocotla, está en el norte de Veracruz, en las colindancias con la zona huasteca de Hidalgo. Bueno, ahí está Zacualpan y ahí hicimos escuelas, ¿sí? Había escuelitas que tenían aquel engaño de que iban a dar computadoras y multimedia, ¿sí? Bueno, pues les pusieron las instalaciones, nunca llegó la pantalla, nunca llegó nada, fue un verdadero engaño. Y ahí están los niñitos, estaban los niñitos, yo pasé por ahí a una de estas comunidades y me pidieron que si podía mejorar su escuela. Bueno, hoy es una realidad. Ahí en Tlachichilquillo y en Zacualpilla, ambas localidades del municipio de Zacualpan, nos comprometimos, ya son una realidad. Hay una telesecundaria ahí en la que los padres de familia también están laborando, siembran hortalizas,
llevan la cooperativa de la escuela para invertir otra vez en su escuela, pero pues ¿con qué tanto podrían avanzar? Me comprometí por el hecho y hablé con los estudiantes y las estudiantes, porque había muchas jóvenes que estaban ahí comprometidas con su escuela, y les dije, por esta actitud que tienen ustedes de sembrar hortalizas para que con el fruto de la venta de esas hortalizas ustedes contribuyan a su escuela, permítanme, yo voy a hacer, voy a dar indicaciones para que se haga la barda que ustedes están solicitando. Era una barda perimetral, ya está realizada, es una obra hecha. Ahí en esos lugares, claro, antes no la hacían ahí porque no se ve, nadie va a ir hasta Zacualpan a verlo. Gracias ahora que existen las redes, yo las estoy publicando estas obras. Pueden buscar en espacios educativos de Veracruz, en Facebook, y ahí van a encontrar todas estas obras. Las benditas redes sociales. Estoy hablando. Y ahí están los alcaldes para también dar testimonio de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Les duele mucho que hayamos puesto en evidencia que una cuarta transformación fue hacer obra pública ahí donde ellos solamente compraban votos y engañaban a la gente. Nos dejaron un retraso de por lo menos unos 20 años en esas comunidades. O sea, ahí falta todo. Falta agua, faltan obra pública para escuelas, falta maestros, falta drenaje, pavimentaciones, etcétera. Nos hemos coordinado con los alcaldes de las regiones montañosas de Veracruz para empezar a resarcir ese gran daño que dejaron. ¿Qué decimos con los alcaldes? Por ejemplo, en esa zona, alcalde, ¿tú qué pones? Y ellos dicen, bueno, si usted me ayuda con las escuelas, yo pavimento esta calle. Si usted me ayuda con esta pavimentación de calle, yo meto drenaje. Y así hemos ido, ¿eh? Yo le agradezco mucho a los alcaldes de esa zona, de Guayacocotla, de Texcatepec, incluso hasta de Tlachichilco, más abajo, también desde Benito Juárez, incluso nos podemos venir más abajo, está Izhuatlán de Madero, y así. Hemos hablado con todos esos alcaldes y hemos dicho, bueno, si tú pones algo, yo pongo otro, y hablamos con la federación y la federación pone algo más. Y ahí están. Pero ¿quién se para hasta allá a conocer? Entonces hubo quien puso en duda eso, de que si lo habíamos hecho, de cuánto habíamos hecho, y entonces le dije al secretario de Infraestructura y Obra Pública, a Helio y a Sen Jansen, a los dos también, a Sen Jansen, dije, mire, vamos a hacer esto, publiquen en redes una obra que hayan hecho. Me dijo, oiga, tenemos 400 aulas. Le digo, pues una diaria, o háganlo por grupos, por escuela. Sí, publiquen una diaria. Helio me dijo, dice, no nos dan los días de un año para publicar lo que hemos hecho, o sea, una diaria. Le digo, pues empecemos ahora para que la gente lo haga. Y lo pueden encontrar en Facebook, está publicado esto que hemos hecho, y qué bueno que existen las redes, porque ahora con esos podemos desmentir lo que los pregoneros de los gobiernos neoliberales nos critican, de que no lo hacemos, pero están hechos, y que ellos allá solamente compraban votos y compraban gente. Por eso también este triunfo, pues es un triunfo de esa gente que, estando tan necesitada, esta vez, a pesar de que fueron y le ofrecieron una despensa y le ofrecieron unas cajitas con despensa, dijo, no, basta de esta corrupción, nosotros vamos a apostarle a la cuarta transformación, y ahí están los hechos, estamos transformando. Como nunca estamos, otro dato, arreglando los centros de salud. Y doy un ejemplo. Y en un municipio, porque luego puede decir que yo estoy con... no, en un municipio que surgió de un partido que no fue el que me postuló. ¿Sí? Benito Juárez. En la zona norte. Que vayan al centro de salud. Al centro de salud, sí, hablo de la misma región, de toda esa región. Benito Juárez. El alcalde es testigo, ¿sí? Fiel testigo de cómo estaba el centro de salud antes que llegáramos nosotros y cómo está ahora que entramos Señor, nosotros. pero esto no es parte de la responsabilidad de los servidores públicos, o sea, es una parte que tendría que ser el trabajo
de cualquier servidor público, Sí, de cualquier claro. partido político? Sí, así es. Lo que pasa es que los otros no lo hacían y nosotros sí lo estamos haciendo. Y lo peor todavía, que aquellos que no lo hicieron, que por ejemplo tuvieron la presidencia durante 12 años, ¿sí? Porque son ahorita los más ácidos y viscerales en sus críticas, ¿sí? Tuvieron 12 años en la presidencia y no hicieron nada de esto que hicimos nosotros, en año y medio que llevamos. ¿Sí? O sea, dejaron, esas escuelas ahí estaban desde ese entonces. Esas escuelas no las inventamos nosotros, no son escuelas nuevas, son escuelas que tienen 30 Pero años. abandonadas. Sí, 20 años, 15 años, y no les hicieron nada. Y en cambio decían, o sea, imagínense, ¿no? En el 2006, del 2006 al 2012, del 2000 al 2006, todo lo que decían que estaban haciendo, y eso, pura mentira de los gobiernos corruptos neoliberales de la derecha. Lamentablemente lo tengo que decir y ser así de claro, les duele que ahora nosotros sí lo estamos haciendo y demostrando con ello que sí se puede, porque ese era su argumento también, a pesar de que económicamente nos dejaron una carga de deuda, vaya, grande. Incluso se atrevieron a decir que la deuda que hoy tiene Veracruz, sí, yo la provoqué. Si esos 41,000 millones de pesos de deuda que hoy tenemos en Veracruz, que es solo la deuda contabilizada por las entes bancarias. O sea, hay otros pasivos, ya lo he explicado varias veces. Sí, le querían enjaretar a usted 17,000 millones Bueno, más, ¿no? Que no existen. Sí, dijeron que por qué había reestructurado y que con esa reestructura habían endeudado por 37,000 millones de pesos más. Bueno, yo les pregunto, bueno, revisen la deuda, los términos, cómo estaba la deuda antes de que entrara y ahora que estoy yo. Y es 3,000 millones de pesos menos reconocidos por Hacienda Federal. Sí, 3,000 millones de pesos menos. Sí, eso es lo que nosotros hemos hecho. Sí se reestructuró, pero no quieren decir que no se contrató con eso nueva deuda. Lo único que se hizo es aprovechar que la buena administración, la austeridad que habíamos aplicado, nos mejoró la calificación y por lo tanto pudimos aspirar a nuevos porcentajes de interés. Hay una sobretasa que se modifica y que le permite a bancos comprarse deuda entre ellos, ¿sí? O sea, comprarse la deuda y entonces ofrecerle al deudor mejores tasas, ampliar términos, en fin. Bueno, pues nosotros ni ampliamos el término, bajamos la tasa, conseguimos un ahorro y la deuda se quedó. Señor gobernador. Sí, gracias al buen manejo. Y todavía más. Esa reestructuración, ¿sí?, nos costó menos, porque hay que pagar por ese tipo de reestructuraciones, nos costó menos que le costó al gobernador anterior, el que me antecedió, mucho menos. A él le costó 900 millones de pesos, lo que a nosotros nos costó solo 24. O sea, nada más para que vean el robo que también hicieron en el manejo financiero de la deuda. Sí, pero el costo O sea, de la reestructuración hizo fue de 900 Miguel Ángel Yunes millones. Linares y la hizo un servidor. Y se puede ver cuánto le costó a él y cuánto nos costó a nosotros. Sí, entonces, para que se vea. Y ya sabemos todos pues, que esa deuda no viene de nosotros. Tiene una historia muy Señor grande gobernador, hacia yo atrás. quisiera plantearle 2 puntos porque hay algo que ocupa y preocupa, usted lo sabe. Estamos viendo días críticos con lo del coronavirus, con la pandemia. Hay en algunas zonas que hay semáforo naranja, pero Jalapa, Veracruz, Poza Rica, Perote, cuna del heroico colegio militar, estamos en color rojo. Me gustaría saber, ¿ya está en condiciones el velódromo para recibir pacientes de COVID y cómo está manejando todo este asunto, señor gobernador? Sí, mira, lo que pasó es que nosotros hicimos una inversión para poner a disposición de la Secretaría de Salud áreas médicas extendidas, o sea, que no estaban en hospital, que no son hospitales, esas áreas adecuarlas para que pudieran atender
pacientes con coronavirus en caso de que pues, se saliera de control esto, como pasó en países que nos antecedieron en esto. Lamentablemente pues podemos ver las curvas de otros países que pues quizá los sorprendió. Recuerden que pues es una enfermedad nueva, no hay vacuna, y que rápidamente los científicos empezaron a indagar de qué se trataba, claro, cómo se expandía, cuál era el mecanismo. Y ya hay doctores de contagio, infectados etcétera. aquí en Veracruz. Entonces, tuvimos la fortuna de que nosotros entramos muy después, o sea, nosotros como país entramos muy después y se generó información muy importante con lo anterior, y esto nos previno. Lo que un servidor hizo fue pintar el peor escenario, prepararnos para el peor escenario, de tal manera que si no llegábamos a él, ya íbamos de gane. Bueno, los centros de atención médica expandida fueron diseñados para eso. Como aquí en Veracruz se aplanó mucho la curva y por lo tanto el tiempo se extendió, o sea, lo que se pronosticaba podría haber sido un surgimiento más lento el contagio, muy grande, un mes o 2 meses, aquí se extendió 2 meses y nunca alcanzamos ese momento crítico. Y preguntándole al comité técnico, se dijo que ya nos iba a alcanzar ese momento crítico, que iba a estar muy, o sea, tendría que suceder algo muy excepcional para que se alcanzara ese momento crítico, y entonces nos vamos a quedar con esa inversión ahí en los centros médicos. Entonces la Dirección de Atención Médica propuso al Comité Técnico de Salud aquí en Veracruz que se usara, ya que estaban ahí las camas, ya que estaban ahí las instalaciones de oxígeno, los protocolos ya instalados con simulacros, contratados los servicios. Recuerden que un centro así hospitalario, pues como sea, requiere pues servicios hospitalarios, lavandería, alimentación, limpieza, etcétera, todos esos servicios, y el personal médico también. Entonces dijo, ¿por qué no lo usamos para que los hospitales atiendan casos muy, muy graves y que la atención de esos casos muy, muy graves sea mejor? Obviamente en un hospital donde tienes menos pacientes, pues ofreces mayor calidad de atención. O sea, una enfermera en lugar de atender 10, pues atiende 5, y entonces pues tiene una interacción más rápida con los enfermos, está programada para atender solo 5, etcétera. Entonces se habló en el comité cómo podría ser, y se dijo que se utilizaran 30 camas de cada CAME, 30 del velódromo y 30, aunque ahí son para más de 100, y en Veracruz el centro de raquetas es para 60 por lo menos. Entonces dijimos, bueno, hagamos esta estrategia médica que propone el centro, la Dirección de Atención Médica, en trasladar pacientes y usar las instalaciones, pues finalmente ya se había hecho la Pero aquí hay una inversión. confusión. Entonces, y ya se había Robert, contratado aquí hay una personal. confusión. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Esta confusión Sí, de dígame. a quiénes van a atender en estos centros, o sea, los pacientes que estén muy graves de coronavirus o a pacientes que tengan otros padecimientos que ya no puedan recibir en los hospitales por precaución. a los moderados, No. leves y moderados. Son solamente centros de atención para coronavirus. ¿Qué pacientes? Los que lleguen a los hospitales y que los médicos de los hospitales ¿sí? hagan un diagnóstico y que el tratamiento que allá en esos centros se puede realizar, lo puedan obtener allá. Todos tienen que ir a sus hospitales. Ahí van a ser evaluados los que están en condiciones graves, semigraves, para atención, que requieren hospitalización. Es decir, solo leves y moderados. Hospitalización. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los que tengan estos síntomas que requieren hospitalización, pero no llegan a un punto grave, recuerden que los graves requieren ventilación y ser entubados. O tienen una enfermedad crónica que pudiera empeorar su caso rápidamente. Bueno, esos son los que se hospitalizan, y de esos que se hospitalizan hay quien supera muy rápido la etapa crítica
pero tiene que quedarse ahí en observación. Bueno, lo que nos pidieron es decir, bueno, traslademos a ese al CAME, allá hay enfermera, allá hay médicos, allá hay todo, pero ya no va a requerir más que recuperarse en una etapa larga. Hay quien llega a estar 20 días hospitalizado, ¿sí? Entonces, bueno, decir, bueno, superó la etapa crítica, 15 días allá. O hay quien, el promedio me decían es de 10. O sea, hay quien en 3 días sale, llega, lo atienden, 3 días sale. Bueno, pero hay pacientes que se van quedando en observación más tiempo y hay pacientes que siguen dando positivo durante el tratamiento. Entonces, esos pacientes, después de la valoración de un médico en el hospital, son los que van a ser trasladados. Ya queda a un criterio médico estricto de quién se traslada o no. Por eso, decirle a la población que lo que hay que hacer es lo que está planeado normalmente es, te sientes mal, tienes los síntomas, habla al teléfono 800-01-23456, te van a dar unas indicaciones y ahí te van a decir si vas al hospital o si sientes que los síntomas son más fuertes, ve directamente al hospital. En el hospital te van a indicar, ¿sí? Te van a valorar y ahí te van a indicar qué paso sigue. Pero en los hospitales, los únicos que determinan la entrada a los CAME son los médicos en los hospitales, son los que canalizan a esos pacientes. Señor gobernador, ¿qué reporte tiene? Parece ser que ya hay médicos contagiados, ya hubo un deceso de un doctor, hay camilleros, hay contagios del sistema médico o de la plantilla médica. ¿Y está apoyando a los médicos cubanos en Veracruz? Primero, sí hay contagios, algunos médicos se han contagiado, ha habido algunos decesos, pero la gran mayoría ha salido adelante. Pues un médico tiene la ventaja de que sabe exactamente su situación médica y sabe cómo atenderse, ¿no? Y toma las decisiones muy a tiempo. Se ha tenido, los que han fallecido, pues complicaciones por alguna otra situación y pues son parte de la población que se contagia, ellos primera línea asumen más riesgo y yo por eso quiero decirle a la población de Veracruz que debemos apreciar mucho a la labor que hacen los doctores y las doctoras, las enfermeras en estos momentos. O sea, es una cuestión excepcional, es un problema médico donde no existe vacuna y que por lo tanto hay pues, el riesgo de perder la vida. Y pues un médico que entra a un hospital donde se trata COVID y en la ruta donde están los pacientes COVID, pues son los médicos que toman este riesgo. Recuerden que esta carrera de ser médico, enfermera, doctora, pues requiere un sentimiento humano de parte de quienes estudian muy especial, humanista, de entrega y de en situaciones como esta, poner incluso en riesgo su vida. Gobernador, antes de que Ramsés nos... Y por eso es triste luego enterarse de las agresiones o de los intentos de agresión. Por fortuna cesaron y por fortuna en el pueblo de Veracruz hay conciencia de esto, de que a los médicos hay que respetarlos, a las doctoras hay que respetarlas, a las enfermeras hay que respetarlas. Por fortuna cundió ese mensaje bastante bien y hay mucho respeto por la labor que están haciendo. Y pues ahí está la prueba de que están arriesgando su vida. Hay lamentablemente algunos fallecimientos. La gran mayoría está trabajando, tienen sus medidas, tienen sus protocolos, conocen los protocolos y saben quién toma ciertas medidas y quién toma otras, dependiendo del nivel de riesgo que están dentro del hospital. El área de atención, pues son áreas de atención diferentes, para eso se diseñaron hospitales COVID con áreas COVID especializadas, donde la ruta para llegar es de un paciente que tiene coronavirus, es una en la que está bien definida y los médicos, las doctoras, todos saben cuál es esa ruta
el protocolo para cuidarse. Gobernador, En fin, antes de que todo nos termine Ramsés, y Los médicos sobre cubanos. la otra pregunta, los cubanos, recordemos que después de, pues ¿cuántos años será? Yo le he puesto 30 años, pero probablemente menos, porque no existía esa política muy atrás, al contrario, se abrieron universidades, se contrataron jóvenes doctores, se abrió, exacto, había una oferta muy grande para cursar la carrera de medicina. En la época de la neoliberal cambió. Disminuyeron la matrícula de las universidades para las carreras médicas. No olvidemos cuántos jóvenes fueron rechazados que querían entrar a la Facultad de Medicina en todas las universidades. No hablo nada más de la UB. En todas las universidades era rechazo. Había 2.000 aspirantes, recibían nada más a 100. 2.000 aspirantes, es decir, que 1.900 dejaban fuera. Y año tras año, durante muchos años, ¿qué provocó esa política neoliberal? Sí, que hoy no tengamos médicos. Que hoy tenemos que estar buscando médicos, a ver de dónde. Y pues aquí en Veracruz, incluso los medios, algunos medios mejor dicho, hicieron alaraca de que algunos médicos se resistían a prestar servicio, de que no querían tratar el tema coronavirus. A mí ni un médico me dijo eso. Yo no recuerdo un médico que haya dicho yo no quiero prestar mi servicio, no. Algunos médicos dijeron dennos las condiciones para auxiliar, pero sacaron en algunos medios de que no, de que se están resistiendo, entonces, y que se habían amparado. Recordarán que aquí en Veracruz estaban promoviendo los amparos, no médicos, unos que se hacían como representantes de los médicos, que engatusaron algunos para que se ampararan y ganaron no ganaron el amparo, les admitieron el amparo. ¿Sí? Ante eso, ¿qué haces? No tienes médicos. Unos se resisten, muy poquitos, mínimo, ni el 1% se resistió, pero digamos que unos. Yo soy el responsable de la atención de salud, tengo que buscar, pues no decir, pues ¿saben qué? Pues ya no tenemos médicos, ya pues ni modo, me siento y me cruzo de brazos, ¿no? Entonces inmediatamente me puse a contactar, hablé con el INSABI, le digo, y ellos dijeron, estamos contratando, te vamos a mandar médicos, pero no era sencillo, pues que la demanda era nacional, la demanda de médicos era nacional. Entonces yo me enteré de que había médicos cubanos que estaban yendo a Sudamérica, que de donde un país latinoamericano los rechazaron primero, después ya pedían que volvieran. Y dije, no, pues si ya alguno los rechazó, yo pido mano. Entonces rápidamente pedí que si había médicos disponibles, porque estamos contratando todavía, y invito que si hay más médicos aquí nacionales, de donde hubiera, estamos contratando en Veracruz, enfermeras y doctores. Perfecto. Y doctoras, especialistas internos, etcétera. Está abierta la convocatoria. Bueno, por fortuna logramos este convenio con la Embajada de Cuba, firmamos, nos apoyó el INSABI para eso, para el contacto y todo eso, y nosotros hicimos el convenio con la embajada, y entonces llegaron médicos cubanos por fortuna, y con eso nos permitió poder satisfacer la demanda en hospitales donde, por ejemplo, tuvimos médicos enfermos y enfermeras. Entonces ahí pudimos, en lo que ellos iban, recuerden que se tienen que confinar, tienen un aislamiento, ahí pudimos por fortuna poner algunos, y tenemos ahorita ya suficientes médicos para tratar 2 minutos, Mario. la demanda que hay. Señor gobernador, va a ser muy difícil que en 2 minutos pueda detallarlo, pero solo para cerrar, ¿cuánto en estos 2 años ha invertido el gobierno federal en apoyos a Veracruz? Y tal vez 2 o 3 de los rubros más importantes, por favor. Bueno, el gobierno federal en cada año, 2019, debió haber invertido cerca de los 50,000 millones de pesos en Veracruz, en apoyos. No hablo del presupuesto que se integra con varias fuentes, el presupuesto de Veracruz.
No. Del presupuesto federal, de los apoyos que el presidente de la República decidió, En el más 19. de 50,000 millones de pesos. 19. Y una cantidad un poquito superior este año, porque este año hubo un recurso adicional como el del apoyo de los 25,000 pesos. Sí, que ya comentamos, en 2 meses de apoyos en estos días de coronavirus, 12,000 millones de pesos. O sea que aquí va a llegar como a 60,000 al año, o más. 60,000 millones de pesos. Millones de pesos. Nunca jamás en la historia de un Estado se había visto esta. Y eso es lo que, a pesar de la crisis, Perfecto. que sí se siente, que está difícil, sí se ha logrado contener porque se ha apoyado a la Perfecto. gente de Ahí está ese dinero. Sí, claro. Lamentablemente, pues hay unas capas a las cuales no ha podido llegar esto, pero hemos contenido. Ahora viene el esfuerzo de todos por llegar a la nueva normalidad, cuidándonos. Señor gobernador, se me está acabando el crédito para variar de mi internet, se nos termina el tiempo. Adrianita, algo en 20 segundos que quieras decir. Van a seguir las mesas para la construcción de la paz, las mesas de seguridad que se organiza cada mañana, Siempre, sí. tras lo ocurrido en la Sí, Ciudad de siempre, México con el las encargado de requerimos la mucho. seguridad de los capitalinos. Muy bien. Bueno, acá no tenemos esa situación, pero Así es. eso pasa obviamente cuando no hay pactos con los grupos delictivos. Muy Acá bien. en Veracruz no los hay, por lo Sí. tanto corremos también riesgos, pero... Vamos a cuidarnos, señor gobernador. Gracias, señor no vamos a gobernador. Se ceder. nos termina el tiempo y gracias por la ampliación presupuestal de RTV también. Ah, no, ¿verdad? Todavía no. No, allá vamos a aplicar la austeridad. Gracias, señor Empezando gobernador. por ti. Cuídense mucho. No, pues Gracias. Gracias, señor gobernador. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Buenas Gracias, noches. Mario. Gracias, Adriana. Pero lo más importante, Buenas noches. gracias a usted. Muy buenas noches. Sí, sí, dígalo. Rápidamente, vamos a hacer un informe el lunes 6 de julio a la 1 de la tarde. Un informe de qué tanto llevamos en estos 6 meses de gobierno el del lunes 6 2020. de julio. Señor gobernador, muchas gracias. Que la pase bien. Gracias.